Un cordial saludo, soy Camilo Alfonso Escobar Mora, el fundador de Juridia, y en esta ocasión les explicaré en qué consiste o cuál es el alcance y propiamente el criterio jurídico en relación con lo denominado, con lo conocido jurídicamente, es decir, en relación con lo definido en el derecho, es decir, en relación con los derechos y deberes, con la forma de los derechos y deberes, con las características de los derechos y deberes, lo denominado, definido como riesgo de desarrollo. ¿En qué consiste jurídicamente el riesgo de desarrollo frente a la inteligencia artificial, frente a la IA? Y es que se considera que cuando existe creatividad y en general innovación, cuando se crea algo nuevo, cuando existe lo nuevo, novedad, una nueva forma de hacer algo y propiamente algo nuevo en general, bien sea una nueva forma de hacer algo que en general ya exista o propiamente algo nuevo como tal, cualquier forma de novedad, cualquier forma nueva, cualquier parte de lo nuevo, cualquier elemento nuevo, cualquier cosa nueva, existe un riesgo. Se considera que cuando existe lo nuevo, la novedad, existe un riesgo, porque al ser nuevo existe incertidumbre, no se domina, no se conoce completamente y por ende no se sabe manejar completamente, no es pleno su dominio, la forma de manejarlo, dominarlo, controlarlo, gestionarlo, interactuar con él. Y por esa razón el objeto nuevo, la novedad, significa que al ser una forma precisamente desconocida en cuanto a lo novedoso de ello, no se sujeta al rigor jurídico y propiamente al deber del cumplimiento del derecho, a tener que cumplir con el derecho, al tener que ser armónico con el derecho, al hecho de que cada ser humano en relación con ello, con lo novedoso, deba cumplir con el derecho, sino que existe una flexibilidad y por ende una tolerancia frente al riesgo, precisamente, que se debe asumir para que exista desarrollo, es decir, para que se desarrollen nuevas cosas, para que se desarrolle la novedad. Y esto propiamente no es así, esto no es así. ¿Por qué? Porque el derecho, al ser el deber ser jurídico, existe que lo que se vaya creando y propiamente lo que vaya existiendo en cada relación jurídica, que lo que existe en cada relación jurídica, que lo que existe en la relación jurídica cumpla con el derecho, se base en el goce de los derechos y cumplimiento de los deberes. No es posible que se afirme que existe lo tolerable jurídicamente en cuanto a lo antijurídico frente a la novedad, es decir, que es tolerable la novedad antijurídica, que es tolerable lo antijurídico frente a la novedad, al ser algo imposible de conocer, dominar, prever, atender jurídicamente. Por el contrario, claro, hay momentos de novedad basados en la incertidumbre y propiamente donde existe la incertidumbre, pero eso debe existir sin que sea parte de una relación jurídica. Es decir, por ejemplo, en las etapas de prueba de un producto y por ende en las etapas de simulacros frente a la forma de interactuar, de gestionar, de emplear, de controlar, de manejar el producto, pero no cuando ya hace parte de la relación jurídica como tal. Porque claro, para que esto a la vez sea preciso, incluso en las etapas o propiamente las etapas de prueba hacen parte de relaciones jurídicas, hacen parte del concepto de relación jurídica, son relaciones jurídicas. Y en ese caso, de hecho, debe existir el goce de los derechos, es decir, propiamente como tal, como en toda relación jurídica, debe existir, por ende, el goce de los derechos y cumplimiento de los deberes en dichas etapas, en dichas formas, en dichos momentos relacionados con la prueba de lo novedoso, cuando lo novedoso es un producto, cuando la novedad es en relación con un producto. Porque también pueden haber en general ideas, o propiamente pueden existir ideas novedosas que como tal no se concreten en productos, pero sean como tal algo novedoso en cuanto a ideas como tal. Y pues, por supuesto, esas ideas están precisadas de alguna forma, bien sea de manera verbal o bien sea de manera escrita o en cualquier otra forma. Y por esa razón es necesario que incluso dentro de las pruebas, de las etapas de prueba y propiamente de la prueba del producto novedoso, existe el goce de los derechos y cumplimiento de los deberes. Lo que pasa es que como el derecho, es decir, los derechos y deberes aplican, proceden, se deben cumplir, aplican a la medida de cada relación jurídica, en la etapa de prueba, pues aplica con base en ello, no con base ya en poner a disposición, por ejemplo, un producto, por ejemplo, de inteligencia artificial, por ejemplo, en un mercado mercantil, en el mercado para que, por ejemplo, un cliente y por ende un consumidor, o sea, una persona con la condición jurídica de ser un cliente y dentro de la condición de ser cliente, tenga la característica de ser un consumidor y propiamente un usuario del producto, deba asumir
incertidumbres y propiamente desatenciones jurídicas, incumplimientos del derecho por parte del productor y según el caso proveedor del producto, y no pueda confiar y propiamente no pueda usar el producto con base en la calidad de vida, en la calidad válida jurídicamente, es decir, en la calidad mínima y propiamente en la calidad que como mínimo debe tener cada producto para que pueda existir y propiamente existe el goce de los derechos y cumplimiento de los deberes, si tanto el productor como los demás participantes en la etapa de proveeduría, de presentación y de entrega del producto han cumplido con el derecho, cumplen con el derecho, es decir, si tanto el productor como los demás vinculados con la etapa de poner a disposición el producto para el usuario final, como el usuario cumplen con el derecho, es decir, la calidad como tal existe si tanto el productor y según el caso los demás vinculados con la puesta a disposición del producto para el usuario final cumplen con el derecho como el productor eh, frente al usuario directamente mmm, cumplen con el producto y propiamente si tanto el productor y quienes participen en general en la puesta a disposición del producto ante el usuario final cumplen con el derecho, como por su parte cada uno de los usuarios cumplen con el derecho. Porque de nada se gana, es decir, no existe validez jurídica, no existe la calidad válida, si solo de un lado existe el cumplimiento, del lado de quienes ponen a disposición, de quienes producen y ponen a disposición el producto de inteligencia artificial y el usuario no cumple con el derecho. Se trata de que todos cumplan con el derecho, es decir, de que existe el goce de los derechos y cumplimiento de los deberes, de que cada uno, participante en cada relación jurídica relacionada con cada producto de inteligencia artificial, cumplan con el derecho, gocen los derechos y cumplan los deberes, gocen de los derechos y cumplan con los deberes para que así exista la calidad válida. Porque si el productor y según el caso los demás participantes en la puesta a disposición del producto cumplen con el derecho, pero el usuario es culpable, bien sea por negligencia, es decir, no con el ánimo de incumplir con el derecho, no con el ánimo de desear incumplirse con el derecho, de desear incumplir con el derecho, pero de alguna forma incumplirlo, o bien sea por dolo, con el ánimo de incumplir con el derecho y propiamente logrando con esa intención y ejecutando esa intención propiamente, aplicando esa intención o con base en esa intención incumplir con el derecho, porque en ese caso, aunque del lado de la puesta a disposición del producto para el usuario final se cumpla con el derecho, si el usuario no cumple con el derecho, el producto no existe con la calidad válida porque finalmente está siendo usado precisamente bajo una forma en la cual no existe el producto como tal de una forma válida. Por ejemplo, si el usuario usa las funciones del producto de una manera antijurídica para hacerlo antijurídico, lo inválido. Ahí el producto no existe con validez jurídica como tal. Es decir, en cuanto a su producción es válido, pero en su forma de existencia como tal en la relación jurídica no existe con validez porque la forma de la existencia de cada producto de inteligencia artificial, en general de cada producto, es el resultado de la unión de cada una de sus partes, es decir, de las formas en las cuales va existiendo y propiamente es el todo de su forma de la existencia, creado por el resultado de la unión de la forma en la cual va existiendo, de cada una de las formas en las cuales va existiendo, a lo largo del inicio, desarrollo y fin de la relación jurídica, a lo largo de la relación jurídica, de cada relación jurídica, es decir, de la respectiva relación jurídica donde exista, donde vaya existiendo y propiamente exista, haya existido, exista. Entonces, ahí no existe el producto con validez jurídica, en este caso, por culpa del usuario. Entonces, se trata de que cada quien relacionado con el producto y propiamente de que cada quien existente en cada relación jurídica donde exista un producto de inteligencia artificial cumpla con el derecho para que el producto exista de una forma válida jurídicamente y por ende con la calidad válida jurídicamente, es decir, con la calidad necesaria para que pueda existir y propiamente exista el goce de los derechos y cumplimiento de los deberes, es decir, de la forma en la cual puede existir y exista el goce de los derechos y cumplimiento de los deberes. Y como todo está conectado, el goce de los derechos y cumplimiento de los deberes solo existe cuando cada quien cumple con sus derechos y deberes, porque el goce de un derecho solo existe si a la vez se gozan los demás derechos y cumplen todos los deberes. Todo se relaciona, todo es interdependiente. Entonces, así existe el producto válido jurídicamente y por ende la novedad es atendible jurídicamente. Y otra cosa, como expliqué al inicio, es que existan relaciones jurídicas previas a la puesta a disposición del producto ante el usuario final, ante un usuario, y en ese sentido, pues, en esas etapas, por ejemplo, de prueba, en esas etapas previas, por ejemplo, la etapa de prueba, la forma de los derechos y deberes, la forma en la cual proceden, aplican los derechos y deberes es distinta. Pero de todas maneras hay que aplicar, por ende, la diligencia jurídica, hay que actuar con diligencia, es decir, hay que actuar aplicando los derechos y deberes, no con una irresponsabilidad jurídica, preferentemente no con base en lo antijurídico, no desconociendo los derechos y deberes y propiamente inaplicando los derechos y deberes, y por ende no actuando de una forma en la cual
se afecte o incluso sea imposible el ejercicio de los derechos y deberes, el goce de los derechos y cumplimiento de los deberes, sino actuando con diligencia jurídica, incluso en la etapa de prueba. Solo que, por supuesto, cuando es una prueba, pues habrá momentos donde el producto no cumple con la calidad. Por supuesto, se está probando y se está ajustando. Es lo válido, es lo necesario, es lo que debe darse, es lo propio de ese momento. Pero ya en otras etapas, según cómo exista cada relación jurídica, no, entonces no existe el riesgo de desarrollo, por Dios santo. Por eso hay que conocer el fundamento jurídico, es decir, la forma de los derechos y deberes para saber cómo se cumplen, cómo aplican, y por ende en general para saber cómo se cumple con el derecho en relación con la inteligencia artificial, y por eso en jurídica entrenamos jurídicamente abogados y equipos de abogados en relación con la inteligencia artificial. Les agradezco por su atención y los invito a www.juridia.co para que conozcan lo que hacemos, conozcan nuestro entrenamiento jurídico para abogados y equipos de abogados mediante conversaciones jurídicas universales, mediante conversaciones sobre temas jurídicos universales en relación con la inteligencia artificial, para que de esa forma los abogados se perfeccionen jurídicamente al aclarar, precisar fundamentos jurídicos y propiamente para precisar en estas conversaciones los abogados logran precisar, perfeccionarse jurídicamente sobre las características de los derechos y deberes y propiamente sobre cómo existen los derechos y deberes frente a la inteligencia artificial y por ende son capaces de manejar jurídicamente cualquier asunto relacionado con la inteligencia artificial, bien sean asuntos relacionados con el cumplimiento del derecho para que desde el inicio de cada relación jurídica donde existe inteligencia artificial se vaya cumpliendo y propiamente se cumpla con el derecho, se logre que cumplan con el derecho, se logre que se cumpla con el derecho, o bien sea en relación con el incumplimiento del derecho cuando existan conflictos existentes en relación con el incumplimiento del derecho, es decir, con base en la inaplicación de los derechos y deberes, es decir, causados por la falta del ejercicio de los derechos y deberes, la inexistencia del goce de los derechos y cumplimiento de los deberes en relación con la inteligencia artificial. Y a la vez los invito al sitio web para que conozcan nuestro blog y se enteren de nuestros contenidos en relación con la forma en la cual aplican los derechos y deberes frente a la inteligencia artificial. Les agradezco por su atención. Que estén muy bien. Un fraternal saludo.